motivación de Eren es apocalíptica. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva reacción, análisis del nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin. Este capítulo en verdad fue espectacular, así que sin más, vamos a darle. Definitivamente toda la secuencia de Grisha con Zeke es bastante devastadora, o sea, cuando dice, ojalá hubiera pasado más tiempo contigo, hubiera jugado más contigo, es como que... Ay, pobres. Pero pues digamos que una de las frases principales de esta serie es el mundo es cruel. Como que de eso trata básicamente, ¿no? Lo cruel que es el mundo y lo que orilla a unos a hacer. Cuando Zeke dice que por tener el poder del titán de ataque, de ver el futuro, y que Eren tuvo la voluntad de mostrarle a Grisha eventos clave para manipular lo que iba a suceder, está bien denso, ¿saben? Porque como ya he dicho en el capítulo anterior, pues esto más que viaje en memorias parece más que nada un viaje en el tiempo planificado milimétricamente por Eren, de decir voy a estar en este momento preciso para mover esta situación y que todo salga exactamente como las consecuencias que yo quiero que sucedan. O sea, aquí mismo lo está diciendo este Zeke y pues es básicamente cierto. Y es que aquí no se trata de casualidad, sino de causalidad, ¿no? Que fue Eren el que comenzó prácticamente todo. Y aquí está la revelación que había mencionado antes, ¿no? Que justamente nos dieron ese flashazo del momento en el que Eren besa la mano de Historia y que como entra en contacto con alguien de la sangre real, de la familia real, pues es que se abre el abanico de posibilidades que él mismo estaba construyendo sin darse cuenta. Me agrada justamente que sí están respondiendo preguntas, o sea, están respondiendo preguntas que nos habían planteado temporadas antes, por ejemplo, ¿qué fue lo que vio Eren? ¿Por qué Eren Kruger, el anterior titán de ataque que era antes de Grisha, porque él sabía los nombres de Mikasa y de Armin? O sea, es una serie que de verdad está comprometida en tratar de responder las cosas y a pesar de que es peligroso intentar hacer eso, digo, incluso series como Lost han tenido como que ciertas respuestas un poquito cuestionables. Si bien al final como que en la misma serie nos sacaron el concepto, ¿no? De que por más respuestas que tengas siempre van a haber preguntas. Es valiente que una serie intente hacerlo, ¿no? Y que lo haga de una manera tan satisfactoria como lo está haciendo aquí Shingeki no Kyojin. It's coming, rumbling, rumbling. Ayer justamente salió la versión completa del opening y está bastante bestial, ¿eh? Ahora entiendo por qué se esperaron hasta ayer para sacar esa canción, porque pues el capítulo Rumbling, el retumbar, esperaron a que fuera el retumbar en la serie para que pues, ya esté libre toda la canción. Me resulta genial que este capítulo, y de hecho hay cosas que me gustaría aplaudirle aquí ahorita al escritor. Me gusta el detalle que este capítulo comienza precisamente con historia. O sea, para nosotros que hablamos español, siento que no nos pega tan fuerte el hecho de que la persona que conocimos como Krista resultara llamarse Historia. De hecho, incluso el nombre de Krista también como que puede tener un significado o una interpretación más allá de solamente un nombre. Porque pues Krista, Cristo, o sea, nos da como que un origen de algo, ¿no? Un origen, algo religioso, nos da algo muy espiritual. Y por otro lado, pues está su otra parte, ¿no? Historia, que como les digo, acá como en español, pues decimos una palabra normal, pero vayamos a Japón, ¿no? Ahí donde fue escrita, que su personaje se llame así literalmente Historia. Metámonos en la mente de los japoneses, ¿no? No sabemos qué significa la palabra historia. Y pues pensamos qué es, investigamos, entendemos el concepto. Y pues ahorita que este capítulo comienza justamente con historia, pues nos da a entender que lo que vamos a ver es pues básicamente una clase de historia. Vamos a conocer el relato de Ymir, qué pasó con ella, propiamente su historia. Es que a final de cuentas, sí, una de las cosas, como que otro de los temas que ha tratado mucho Shingeki es la preservación de la historia. O sea, toda la base de la serie se construyó en puras mentiras, ¿no? El ocultar la historia de la humanidad, el ocultar qué pasó, por qué estaban todos encerrados en los muros. Y pues ahora vemos la importancia de esa preservación de la historia, ¿no? De cuidarla y de que pues todos sepan qué es lo que pasaba, porque pues vemos qué peligros suceden, a qué extremo se llega si una sociedad, si una cultura está construida a base de mentiras. Y aquí vemos esa parte de lo extremo de esas situaciones. Me gusta cuando los capítulos se toman el tiempo de contarnos parte de su mitología con detalle.
O sea, que va mucho más allá que solamente algún flashback o algún recuerdo, sino que se toman un capítulo para contarnos, pues, cosas importantes de lo que pasó antes de lo que nosotros conocemos en nuestra serie, en nuestra película o en algo, ¿no? Esto lo empecé a ver, por ejemplo, de nuevo en Lost. Hay como 2, 3 capítulos que justamente se centran en cosas que pasaron antes de los acontecimientos en tiempo real de la isla. Y ahorita vemos justamente cómo es que Ymir es convertida en esclava. Vemos cómo pues le es arrebatada la libertad. Y vaya tema, la relación que puede tener con Eren, ¿no? Él que en un momento dijo que no iba a dejar que nadie se robe su libertad. Es decir, dos personajes separados por milenios que tienen la misma problemática o el mismo deseo, ¿no? De ser libres. Aunque Ymir tiene ciertos problemas también ahí. Quiero pararme en esta imagen de aquí y comentar algo que no lo saqué yo no lo pensé, la verdad, lo vi en una publicación en Facebook, me hubiera encantado ver quién es la persona que propuso eso, pero es una idea muy interesante el hecho de que cuando están señalándole a Ymir unas manos, son exactamente 13 manos, que es la cantidad de años que vive un titán después de que se convierte o absorbe a uno de los titanes, de los 9 titanes. O sea, es una curiosidad. No sé si el creador, yo digo que sí, el creador debió haber pensado justamente en eso, ¿no? Que sean 13 de algún modo, pues representando los 13 años de vida que le van a quedar. La historia de Ymir es bastante trágica, creo que es de las más trágicas de toda la serie. Y lo duro es que es pensar que hecho este tipo de cosas sí sucedían. Ah, ese es otro asunto, otra imagen que quiero detenerme tantito, que de nuevo no es algo que yo propuse, es algo que vi también en Facebook, una visión interesante que creo que vale la pena mencionar. Y es que a final de cuentas, pues esta es una obra artística, ¿no? Y todo lo que se genera, todo lo que se pone debe tener un sentido. Y el hecho de que cuando Ymir cae, ponen un inserto de una imagen, una escena de una flor, tiene que significar algo, o al menos debería significar algo. Vi que alguien comentó que esta flor tiene 9 pétalos, así como los 9 titanes. O sea, son cosas ahí al aire, que como les digo, probablemente el autor pensó o no pensó, pues no lo sé. Yo siento que sí lo pensó, es que pues es un escritor, ¿no? Siento que él, si está escribiendo algo es porque él tiene pensado, ¿no? Y además pensemos en las cosas que él estaba planeando desde el mero comienzo y que ahorita están tomando forma, pues, yo creo que sí tiene, tiene la capacidad y el poder de hacer algo como esto, que este símbolo, esa flor, pues represente o sí, sirva para transmitir justamente eso, ¿no? Como que un indicio, un presagio de lo que va a pasar. Un árbol. Me pregunto si este árbol llegará a tener un sentido mucho más amplio, o sea, porque si se dan cuenta es un árbol muy diferente a todos los demás. Y es curioso porque a final de cuentas en casi todas las mitologías la importancia de los árboles está presente siempre. Yggdrasil, el árbol de la vida, Adán y Eva, el árbol del conocimiento, y aquí vemos este árbol que pues al parecer guardaba el poder del titán, de los titanes, que sigue siendo un poder enigmático, ¿no? Si bien aquí nos lo presentan como una especie de animal que estaba debajo del agua, pero no lo sé, es una cosa muy rara. La primera idea que me cruzó por la mente fue que este bicho, esta especie de organismo, era de alguna especie de, no lo sé, ser ancestral, un fósil viviente, y que de algún modo Shingeki también nos está hablando, entre todas las cosas que nos habla acerca de cómo la misma naturaleza tiene el poder de destruir al hombre si lo quisiera, ¿no? Como si de pronto, ¿qué pasaría si este ser de la naturaleza tomara voluntad y quisiera a fuerzas, no lo sé, eliminar al ser humano? Y es que ahí está la otra duda, ¿no? Platicaba con una amiga y ella dice que ¿qué tal si este bicho también es Eren? O sea, tiene sentido, ¿qué tal si sí en efecto es Eren y está conectado desde este mismo bicho con el Eren del presente, ¿no? Porque más adelante cuando veamos que Eren se convierte en la cosa gigante que es, de su cuello también sale esta misma cosa, este bicho, este gusano extraño, que parece un sistema nervioso. Sí, porque es curioso, además este organismo parece que está buscando a Ymir, o sea, va directamente hacia ella. Y así es como nace este primer titán. Y aquí lo triste, ¿no? O sea, Ymir de algún modo estaba tan adoctrinada de ser una esclava que
De algún modo, no nos explican, me pregunto si van a rellenar este vacío más adelante. Nos explican por qué decidió volver a servir a este rey, ¿no? O sea, porque siendo ella un titán, una cosa gigantesca, pudo haber aplastado a todos si quería. Pero vemos que aprovechó su segunda oportunidad para seguir trabajando con el rey. Y es que unos momentos antes se vio como que ella estaba mirando a este rey, ¿no? O sea, quizá lo admiraba, quizá admiraba su poder. No lo sé, porque incluso cuando le dice que le va a dar un hijo, no parece feliz, como si estuviera enamorada de él en un tipo raro de síndrome de Estocolmo. Y es peculiar, ¿no? Como desde el primer capítulo de esa temporada se nos contó esta historia de manera, pues, de la visión de los perdedores, bueno, de la visión de los ganadores, ¿no? Diciendo cómo es que, pues, que Ymir hizo un pacto con un demonio, que todos son hijos del demonio, no sé, todo lo negativo hacia ella y hacia la cultura de los eldianos. Pero vemos que los sucesos son más densos de lo que parece, ¿no? O sea, incluso parecía como si en ese primer capítulo nos quisieran poner de manera antagónica la versión de los de Marley, pero vemos que al final de cuentas no está tan alejado de la realidad, ¿no? Porque en efecto, si había una guerra, ¿no? O sea, de todas formas los de Marley antiguos y los de Eldia antiguos, pues también estaban con sus conflictos políticos. Y al final de cuentas, ¿qué es un conflicto político sino una masacre sin sentido, ¿no? Aquí vemos esto. Sea quien sea el que tenga el poder en ese momento, algún día va a haber querer retribución, se querrá venganza, y pues vimos que pues, en el tiempo presente de la serie existe eso, ¿no? Es ese rencor por ambas partes. Y es que incluso lo que pasa con esta Ymir es muy similar al asunto con los eldianos, ¿no? Veamos a Gaby. Gaby, a pesar de haber sido adoctrinada desde pequeña de que son malos y que son eldianos y que ellos son hijos del demonio, ella de algún modo quería seguir sirviendo a sus captores, ¿no? Ella, pues, esta Gaby, seguía siendo una esclava también de los de Marley y ella deseaba convertirse en un titán, básicamente más o menos lo mismo que pasó aquí con Ymir, ¿no? De que ella fue una esclava maltratada y todo, y a final de cuentas, con el poder que tuvo, decidió regresar y servir a este rey, incluso hasta el punto de terminar siendo su... No entendí si se casan o la agarra como concubina, no lo sé, el chiste es que pues se reproduce con ella y vemos todo esto, este transcurso de eventos con las otras dos hijas. Llega el punto así ahorita, ¿no? En el que de algún modo quiere como que dar su vida por alguien y el rey dice, pues tú eres inmortal, no te puede morir una lanza, no te puede matar una lanza. Pero Ymir ya no quiere vivir. Me recuerda mucho la situación de Morfeo en The Sandman, en el que él está planeando su propia muerte, esperando que alguien más lo reemplace. Ay, esta escena. Ya había visto unas imágenes de Facebook referente a esta. Y fíjense que me sacaba un poquito de onda. Que, o sea, era como preguntarme, ¿y cómo es que sabía el rey que si se las comían, si se comían a su mamá iban a heredar el poder? Pero pues pensándolo bien, no está tan descabellado que alguien de su época lo pensara, ¿no? Digo, creo que para esas épocas también estaba la idea de esta condesa, creo que era condesa, duquesa, no sé, que se bañaba en sangre de jóvenes para pues estar un poquito más joven ella, ¿no? O sea, históricamente en las mitologías siempre está la idea esa de comerse o alimentarse del enemigo para pues absorber lo que es él, ¿no? Y así, por eso tiene mucho sentido que pusieran esta escena, por más cruenta y asquerosa que sea, pero pues tiene sentido, ¿no? Incluso el mismo rey lo dice, ¿no? Como sea, tienen que heredar su poder. Y es como que el rey así de, miren, le atiné. Y es curioso también, ¿no? Como las murallas que se crean, que el rey, o sea, que el rey de Paradis crea, le pone el nombre de estas chicas, ¿no? De las niñas. Es como que de algún modo él también queriendo preservar la historia de manera sutil. Es genial, o sea, al final de cuentas, como les digo, el tema de la historia con H mayúscula es muy presente en esta serie. Quiero detenerme en esta parte para ver a todos los titanes, a ver. Por ahí está el titán mandíbula, el titán de ataque, un titán femenino. ¿Ese dice titán bestia? No, el mandíbula está al frente, el de carga, el de ataque está acá atrás. Acá está el martillo de guerra, el acorazado. Qué denso que desde entonces existía el concepto del titán martillo de guerra, o sea, se me hace muy hasta futurista eso, ¿no? Que de pronto que exista un ser, una criatura que pueda así materializar algún arma de la nada prácticamente. Creo que nunca hemos visto a los 9 titanes juntos, ¿verdad? Estaría genial verlos así todos, pero
todos bien, ¿no? En su momento bien. No eres una esclava ni una diosa. Eres un ser humano, ¿no? Al final creo que Eren es una de las cosas que más lo representan también, ¿no? Que él desea que todos estén de algún modo en el mismo nivel, ¿no? No le agrada que alguien sea esclavo, no le agrada que alguien sea increíblemente poderoso. Esta parte de aquí en la que Eren le dice a Ymir que pues es un ser humano, o sea, me hace preguntarme, ¿qué tal si en esta historia hay algo más grande que todos ellos, ¿no? O sea, una deidad, o sea, bueno, igual ni siquiera sabemos si en realidad Eren es el inicio de todo. Ahora sí, la alfa y omega. Y me resulta gracioso que Eren le dice, no le hagas caso a nadie, pues, solo hazme caso a mí si puedes. Y aquí vemos finalmente, después de toda su vida de Ymir, con una mirada muerta, con una mirada vacía, finalmente aquí está demostrando una emoción. Y la emoción que está sintiendo no es tristeza, es enojo. Vemos una rabia con la que Eren se puede sentir identificado, una rabia que solo Eren podría entender. Y aquí vemos esta escena, que justamente me deja como que la duda, nos deja así de que, ¿qué es esta cosa? ¿Eren siempre fue esto? ¿O de algún modo todos los titanes son esto? Porque ya había dicho antes, ¿no? Que esta criatura parece un sistema nervioso, ¿no? ¿Qué tal si todos los titanes tienen uno de estos? ¿O Eren es el único de estos? A ver qué tal. Una maldita secuencia de ver cómo se van destruyendo todas las murallas. Me llega como que a recordar que en la primera temporada se trataba de vamos a reparar el hueco en la muralla que había. Aquí también me quiero detener. La carta de información que siempre dan, que esta vez nos dice, origen de los titanes. Según la leyenda, Ymir obtuvo el poder de los titanes al entrar en contacto con algo. Dicho poder pasó de generación en generación entre los eldianos. Aún no se sabe qué era ese algo. ¿Era un patógeno parasitario? ¿Otro ser vivo que se transformó en humano? ¿O tal vez un dios que se compadeció de Ymir? Es lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Qué tal si hay algo mucho más grande que estos personajes? O incluso, ¿qué tal si, pues, Eren es este ser, casi como una deidad? Una deidad o una especie de demonio. Ahora sí, demonio, porque esa cosa en la que se convierte es aterradora. Pareciera que sí, en efecto, es un ser sobrenatural divino. Me da un poquito de tristeza ver cómo Armin hasta el último momento sigue creyendo en su amigo, sigue creyendo en Eren, cree que solamente le interesa pues proteger a su pueblo, pero no se imagina cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo él espera proteger a su pueblo. Y es muy increíble, ¿no? Como al principio de la serie, ya lo mencionaba antes, ¿no? Que se trataba de venganza, de recuperar el hogar, ahora de pronto vemos que la motivación de Eren es apocalíptica, desea crear un holocausto en la que solamente su pueblo que había sido sometido sobreviva. Como les digo, Eren siempre fue vengativo, siempre fue rencoroso, pasional más que nada. Y ese odio ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Sobre todo cómo se expresa, dice, voy a exterminar a todo aquel que no sea de nuestra raza, voy a exterminar a todo aquel que no sea de los nuestros. Y el gesto que le ponen al final es asombroso, es perturbador, así muy. La determinación de este chico. Ay, la determinación de este chico. Aquí realmente lo que estamos viendo es que Eren se entra completamente en modo villano, porque lo que está haciendo no es nada heroico. Él trata de justificarse, pero él busca hacer un exterminio, o sea, no es nada diferente de lo que los demás están. Creo que incluso es peor que los demás, que lo que los demás estaban queriendo hacer, ¿no? Al menos el plan de eutanasia de este Zeke, pues garantizaba una vida para los demás eldianos, ¿no? Que bien, obviamente yo siempre estuve en desacuerdo con ese plan, pero pues ya lo de Eren es, así como dijo Grisha, es mucho más aterrador. Ni Ozymandias o Thanos se atrevieron a tanto porque estos destruía todo el mundo prácticamente y dejar a un pueblo ahí. Definitivamente este capítulo fue asombroso, fue todo lo que se esperaba y definitivamente Eren es uno de los mejores personajes que he visto hasta la fecha, porque si bien su desarrollo va más que nada hacia la decadencia moral, lo han hecho de una manera espectacular, ¿no? Como les digo al principio, su motivación era la venganza, el amor a su madre era lo que lo llevaba.
pero lo vemos que esa venganza se adueña completamente de él, ¿no? Y ya más que impulsarlo el amor, lo impulsa ese deseo de retribución, de decir, como dijo en el capítulo anterior, si quieren quitarme mi libertad, yo les voy a quitar la suya. ¿Quieren exterminarlos? Yo voy a exterminarlos a ustedes. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les pareció este capítulo? ¿Qué piensan acerca del viaje de Eren y cómo pues terminó convertido en lo que es actualmente? Me encantaría leerles en comentarios y pues ya saben, el me gusta, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.